Dale. WhatsApp, fuerte. ¿Cómo se escucha, Gaspar? ¿Bien? Perfecto. Está como medio... Mi internet me parece que anda medio lento. Ah, Escuchamos bien por el momento. Así. a ver, yo lo veo medio tildado. Bueno, ahí los veo todos. A ver, voy a... Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir arrancando. Ya les mandamos un mail, pero bueno, tenemos la grata noticia de que Laura González, periodista especializada en economía, que seguramente todos la conocen ya, de Radio Mitre, Canal 12 y La Voz del Interior, aceptó nuestra invitación para compartir la clase de hoy, que es la clase 2 de este seminario en libre pensamiento del Instituto Hannah Arendt. Así que bueno, un aplauso para Laura, que a pesar de que está con mucho trabajo, todos la seguimos, aceptó estar esta tarde con nosotros. Bueno, Laura, te agradezco enormemente tu tiempo y bueno, para ir ya metiéndonos de fondo al tema de hoy, que es sobre la economía, que es sobre la pobreza, que es sobre la riqueza. Después Eduardo va a explicar los fundamentos de la clase de hoy. Nos vamos a ordenar así. Primero vamos a empezar con la actualidad, y el desarrollo teórico de la clase va a quedar para la última parte, porque Laura se tiene que ir un rato antes, porque tiene el programa en el canal 12 a las 20, o sea que antes la tenemos que dejar ir. Quisiera. Claro, el noticiero, exactamente. Así que bueno, Laura, el domingo publicaste una nota muy larga, un informe en La Voz del Interior, hablando sobre la coparticipación y sobre la asimetría que existe entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, o sea, en las 23 provincias argentinas. Y bueno, recogí esa nota varios comentarios de distintos puntos de vista. Estaba Miriam Liborio, que es un curioso caso de doctora en arquitectura. Había analistas políticos que de distintos ángulos comentaban esta cuestión. Y bueno, ayer el presidente hizo finalmente un anuncio que para los que seguimos la política no era ninguna sorpresa. Ya Cristina Fernández, en la asunción de Fernando Espinosa en La Matanza en diciembre del año pasado, hizo ese famoso discurso diciendo que, claro, en la capital hasta Los los helechos, derechos. sí. Así que bueno, Laura, ¿qué comentario nos podés hacer sobre ese tema? Sí, bueno, tanto los dichos de Cristina en su momento, ahí mismo en diciembre, como después Alberto Fernández en enero había planteado esto de quitarle un punto de coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires. La pandemia había dejado todo eso, parecía, ¿no?, que en suspenso, pero la protesta de la policía bonaerense les ha dado el argumento ideal como para apurar algo que el kirchnerismo ya tenía entre cejas, ¿no?, de reducir la coparticipación a Buenos Aires. Esto, a ver, tienen varias lecturas, ¿no? Una lectura política, que básicamente es un revanchismo,
lo podemos leer desde aquellos distritos que no votan por la fórmula gobernante, son de alguna forma castigados. Le pasó a Córdoba y le puede seguir pasando. Hay también una especie de enojo por lo que se entiende que ha sido una buena gestión en la Ciudad de Buenos Aires, porque muchas de las cosas que yo enumero que tiene la Ciudad de Buenos Aires como privilegios, los tiene hace no sé, 20, 30 años, muchos desde el regreso a la democracia, otros después cuando se convirtió en ciudad autónoma en el 96, después de la reforma constitucional. Y antes de Macri y antes de Larreta gobernó Ibarra, gobernó Tellerman, es decir, hubo otros jefes de gobierno que tuvieron la misma cantidad de recursos. Es una ciudad que tiene mucha recaudación propia, es de hecho la que más recaudación propia tiene el 75% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que son 480.000 millones de pesos, proviene de recursos propios. Como para tener una idea, en Córdoba los recursos propios son el 45%. Esto es porque, bueno, ahí está la sede de las empresas, el ingreso per cápita de los habitantes es más alto, entonces eso hace que tenga una mayor capacidad contributiva y por ende el Estado tiene más plata. Pero además ha gobernado con un criterio más acorde a las grandes ciudades europeas, y bueno, y eso, si vos cruzas la General Paz y ves, como hoy decía Kicillof, no hay cloacas, no hay gas y demás, el contraste es abismal. La gran diferencia es que en la provincia de Buenos Aires, exceptuando los últimos 4, fue el peronismo el que gobernó siempre, ¿no? Entonces es una cuenta pendiente del propio partido gobernante. Eso desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista económico, bien podría discutirse si tiene coparticipación asignada de más. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hasta el año 2016 la Ciudad de Buenos Aires recibía, ustedes saben que estos son índices, el 1,4% de la torta total. Cuando le transfiere Macri a Rodríguez Larreta la policía, es decir, le pasa la seguridad, cada vez que se han traspasado servicios se acompañan con los recursos, pasó con educación, con salud, bueno, acá le transfieren la policía la seguridad, y le llevan ese 1,4 a 3,75. Con el consenso fiscal, eso se reduce y queda en 3,5. Según los cálculos que uno hace, y yo he mirado el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, he mirado lo que la Mediterránea también miró, hay un cierto exceso si uno mira lo que efectivamente gastó en seguridad. No un punto, quizás un poco menos, pero en su momento, cuando la nación transfiere, son puntos de recursos propios que cede nación, ¿no? Es decir, es nación la que cede, con lo cual, si uno dijera, bueno, el cálculo está mal hecho, o fue un beneficio político que en su momento Macri le dio a Rodríguez Larreta, de última ese punto debiera volver a nación y eventualmente ser coparticipado entre todos los distritos. Entonces lo que acá aparece es la otra parte de la discusión, que es el eterno favoritismo de la provincia de Buenos Aires. Porque sacárselo en un momento donde la provincia está ahí en el límite fino de la gobernabilidad, la policía levantada, las tierras tomadas, y no está claro la decisión de qué lado está Kicillof, si va por el desalojo o no, una situación de la pandemia en principio desbordada, hoy aporta el 60% de los casos totales que tiene el país. Bueno, en ese contexto aparece un presidente, y no el gobernador, haciéndose cargo de una crisis de seguridad, anunciando aumentos que se los quita a un distrito opositor para dárselos a la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí ya se mete una cuestión de injusticia, y esas palabras que había dicho Alberto Fernández, que la Ciudad de Buenos Aires es opulenta, bella, injusta y desigual, bueno, en la nota yo lo describí, en realidad la opulencia es más bien heredada de 2 siglos atrás, siglo y medio atrás, cuando se pensó una ciudad inspirada en modelos europeos. En esa década 20 del 30 hasta el 70, donde la Argentina prometía ser un país rico, prometía ser realmente una potencia, mucho de eso, de ese capital está ahí, es la herencia que tenemos de esas generaciones.
Y la desigualdad y la injusticia se termina cometiendo ahora con la provincia de Buenos Aires. Hay una situación, y que la hemos, seguramente ustedes la conocen y lo hemos dicho muchas veces, que sí tiene que ver con un trato especial de la nación con lo que es el AMBA, ¿no? Y ahí se beneficia tanto Rodríguez Larreta como Kicillof por igual, en realidad, los habitantes de estas ciudades, porque tienen el servicio de agua, la tarifa subsidiada por nación. Acá en Córdoba, si hay tarifa social de agua, la paga la provincia. Acá la subsidia la nación y además le hace las inversiones, tanto la ciudad como la provincia. En energía pasa lo mismo. La tarifa social que reciben los que son clientes de norte y de sur, la paga nación, o sea, todos, cuando en la tarifa social de luz de los cordobeses la paga la provincia. Y además, en los últimos 4 años pareciera que no, pero siempre uno tiene sospechas, pero las inversiones de fondo que necesita el sistema eléctrico las ha hecho Nación. Lo mismo con el transporte. Acá tuvimos 3 meses de paro casi, porque no había plata para los choferes, y en el AMBA la plata la pone Nación. Las inversiones de fondo que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que es allá detrás de Casa Rosada, camino a Puerto Madero, también la financia Nación o toma créditos Nación que paga Nación. Es decir, siempre hubo un favoritismo a lo que es la capital federal, histórico, ¿no? Uno puede sospechar que a lo mejor con Cambiemos se acentuó un poco, pero siempre ha sido histórico, ¿no? Y a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, porque tenemos una visión de país céntrica y no hay intenciones de desarmar eso, ¿no? Yo creo que el gran fracaso de la Argentina está en la provincia de Buenos Aires como mega ciudad pobre, que atrasa, ¿no? Porque si tenía hace 20 años 7 millones de habitantes y hoy tiene 18, ahí está el fracaso. No se puede concentrar tanto la población. Hoy lo vemos los resultados desde el punto de vista sanitario, pero es una población a la cual la marginaste en la villa, que va ahí porque encuentra oportunidades de empleo, pero sobre todo porque encuentra servicios baratos, en vez de tener una mirada para desarrollar el interior. Y después lo acompañamos, ¿no? Las retenciones son para financiar las grandes urbes, principalmente la provincia de Buenos Aires. Hay toda una mirada de relativizar y ningunear al interior productivo en pos de esas grandes concentraciones donde es más fácil comprar el voto. Porque el voto con bolsones, con colchones, con tarifa a 3 pesos, como tuvo por años el colectivo, el AMBA, bueno, seguramente rinde más en términos de voto, y los conurbanos bonaerenses dan ejemplo de eso, de lo que a lo mejor implica un interior productivo y demás. Hoy Kicillof decía, la provincia de Buenos Aires aporta el 40% y recibe el 22% en copa. Es cierto, pero Córdoba, por ejemplo, aporta el 8% y recibe el 3,5%. O sea, la relación es todavía más desigual. En Santa Fe es parecido. En Mendoza es aportante neta, pero está más pareja la cuenta. Es decir, hay distritos ricos, provincias, que aportan a una nación que se queda con la mitad de la torta y uno no entiende por qué, para financiar qué, porque si en definitiva no presta los servicios esenciales como salud, educación, justicia, lo prestan las provincias, lo que en el fondo está mal es el sistema de coparticipación, ¿no? Las provincias tienen que tener más autonomía, y el norte, que es el que hoy necesita apoyo, porque el sur patagónico también genera más recursos de la mano de los hidrocarburos, bueno, hay que darle también algún incentivo para que se desarrolle, ¿no? Porque en definitiva termina siendo una ecuación cómoda el hecho de que reciben siempre plata de más, ¿no? Laura, intervengo yo ahora para hacerte la siguiente pregunta, pero antes te quiero comentar una infidencia del programa. Gregorio me dijo, invitémoslo a Kachanowski, invitemos a alguno de los grandes economistas. Yo dije, no, tenemos que levantar el nivel estético del programa, invitémosla a Laura González. Quiero decirte, Laura, que la actuación de ustedes, son periodistas, hablan de economía, hablo de tu programa de la radio a la mañana, fundamentalmente con Pablo.
es de alguna manera la gente que sostiene las ideas que funcionan. Yo creo que el problema argentino básicamente está en que la grieta no es ni ricos, ni pobres, ni peronistas, gorilas, ni caguanticá. La grieta es la mitad de la población cree que tiene derecho a que el Estado le pague su vida, le financie su vida. Y la otra mitad ha aceptado desarrollarse a través del esfuerzo propio. Me gustaría que hagas un comentario como periodista especializada en economía sobre este punto. Yo sí creo que todos hemos aprendido, ¿no?, como sociedad a visibilizar algunas de estas cuestiones. Seguramente los periodistas hemos tenido algo que ver, pero también me parece que el campo ha sido un actor importante después de la 125 en mostrar lo que es el interior productivo que aporta, que trabaja, que genera riqueza y agregado valor frente a lo que se ha visto que es el ejemplo concreto en lo que es el conurbano. Me parece que todavía falta, y sobre todo falta de parte de los mandatarios, ¿no? Con Macri, Schiaretti lideró esta Liga de los Gobernadores, que eran en teoría constructivistas y demás, obtuvieron muchos recursos adicionales, es decir, no le dieron nada a Macri sin obtener algo a cambio, pero se plantaron de alguna manera y lograron que algunas cuestiones estas de gran inequidad en el financiamiento de servicios, por ejemplo el transporte, se revirtieran, o el tema de la energía. Caso de Norte y de Sur, habían sido transferidas a un ente, una especie de ENRE tripartito entre nación, ciudad y provincia, donde debían hacerse cargo de la tarifa social y demás. Bueno, eso hoy se desarmó. Una de las primeras medidas que se tomó en el área de energía es dar marcha atrás con eso. En el transporte algo se había avanzado y también ahora se dio marcha atrás. Quedan muchas cuentas pendientes, ¿no? Uno ve el presupuesto de trenes y está el 98% en la Ciudad de Buenos Aires. Yo lo he discutido en su momento con el ente que regulaba los trenes y te decían, y bueno, pero los trenes están en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, obvio, no van a poner la plata donde no están los trenes, pero hay que pensar también en desarrollo ferroviario en el interior, ¿no? Entonces, me parece que también esta es una oportunidad para que se planten los gobernadores. Porque así como vieron el momento exacto, y en eso el kirchnerismo siempre ha sido muy hábil, de aprovechar el reclamo de la bonaerense para sacarle ese punto de coparticipación a Rodríguez Larreta, que le tenían ganas desde diciembre, también es el momento ahora de plantear la urgencia de discutir un régimen de coparticipación. Ahora, si yo veo a los gobernadores dispuestos a eso, y bueno, no, por lo pronto con la solicitada que acaban de firmar, lejos están de dar esa discusión en serio, están avalando que le saquen los recursos a Larreta. No es Schiaretti. Yo supongo que imaginan que después vendrán por esas provincias, no por la quita de fondos, porque eso sí sería absolutamente ilegal. Acá hay un gris, porque así como Macri lo hizo por decreto, la cesión, ahora se lo quitan también por decreto, todo debatible, judicializable, pero que se va a judicializar eso seguro. La cuestión es que la provincia de Córdoba seguramente temerá no recibir lo que tiene prometido, o no recibir lo que eventualmente haya, ¿no? Porque también acá estamos hablando de siempre repartir pobreza, ¿no? O sea, no... el gran fracaso, la Argentina hoy está como hace 50 años. Yo tengo mis padres que tienen 70, y en realidad ven en términos de generación de riqueza lo mismo que cuando empezaron a trabajar. Y eso es un gran fracaso, ¿no? Colectivo, como comunidad, como sociedad. Y la verdad que lo que siempre nos termina pasando es que uno piensa que esas cuestiones de fondo que nos llevan a esos eternos fracasos, probando con un gobierno, con otro,
bueno, tiene como raíces más estructurales y provoca una gran decepción. Pero respecto, Eduardo, a lo que me decías, bueno, sí creo que las voces federales son importantes, los medios hemos tenido ahí un rol importante, pero hay que sumar más, ¿no? Los gobernadores es clave, los intendentes es clave, el sector empresario también, las Ustedes instituciones como intermedias. periodista, Laura, ustedes como periodistas que están hablando de los temas álgidos, calzón quitado como es el programa de ustedes, ¿se sienten preocupados de que pueden ser de alguna manera retaseados más adelante en la libertad de informar lo que piensan? Bueno, sí, uno tiende a creer que no, que somos un país democrático y esas cuestiones muy de fondo son como fundamentals que no debieran ni siquiera tambalear, ¿no? Pero bueno, esto es posible, existió la ley de medios y bueno, en un momento también tan difícil desde el punto de vista económico, ¿no? Donde los medios privados se sostienen con pauta privada, y la pauta privada, usted, así como cae la economía por efecto de la recesión, caen los anunciantes, todo el mundo está remándola. Y bueno, y el panorama es complicado, pero no sé, yo en el fondo yo termino confiando en las instituciones, en que eso termine, que, que en algún momento sea resguardo y en el último resorte eso funcione, ¿no? Me Laura, resisto a creer que vamos a ser Venezuela, pero bueno, no lo sé. te quería preguntar respecto a lo que comentabas anteriormente, que de alguna manera se estima que hay 800.000 santiagueños viviendo en el territorio de Santiago del Estero, pero otros 800.000 también, son números aproximados, fuera, que nacieron en Santiago del Estero y que sin embargo viven fuera de Santiago del Estero. Entonces, yo pienso que muchas veces se analiza el fenómeno del conurbano desde lo político, desde lo económico, como desde lo social, desvinculado a los regímenes políticos feudales de, sobre todo, ¿no? De todo el norte del país, que expulsan a todo aquel que quiere soñar con una vida un poco mejor de la que nació. Y entonces, ¿cómo se puede desvincular ese atraso o ese subdesarrollo o esa pobreza inmensa con la aglomeración tremenda de gente en la capital y en sus alrededores? Yo creo que hay que fomentar la generación de empleo productivo y no creo que el norte sea inviable, ¿no? Me parece que fue el discurso durante décadas de que hay provincias inviables y no es así, ¿no? Uno ve otros ejemplos, bueno, el propio ejemplo de Israel o de comunidades que no tienen a lo mejor los recursos naturales que puede tener la Pampa húmeda, que puede tener la Patagonia con el petróleo, pero que han podido desarrollarse de otra manera. Y hay que pensar las estrategias. Fundamentalmente hay que darle plazo a la coparticipación que viene de arriba, ¿no? Cuando el ex gobernador Cornejo planteó esto de escindirse, de que Mendoza se quería independizarse y demás, yo escribí una nota en el diario si era independizarse de la nación una idea demasiado alocada, ¿no? Por supuesto que es alocada desde el punto de vista jurídico, constitucional y demás, pero para aquellas provincias que financian a otras, termina siendo muy lesivo para el desarrollo de esas propias provincias. Y la salida que plantean muchos es que cada distrito recaude lo que necesita. O sea, cada distrito recaude en sí, que haya una especie de fondo, supongamos, la provincia de Córdoba cobra todos los impuestos, no van a nación, que haya una especie de fondo para el fomento de la zona del norte, de las provincias del norte, y que reciba la nación para algunos servicios. Porque hoy el gasto social lo ejecutan mucho las provincias y se ha hecho una un enorme gran ministerio alrededor de lo que es ANSES, superponiendo planes con los que tienen las provincias. Lo mismo pasa en salud, lo mismo pasa en educación. El Ministerio de Educación no tiene escuelas. El Ministerio de Salud en la provincia de Córdoba tiene un solo hospital.
Entonces, ¿qué sentido tiene financiar el Ministerio de Salud y que de ahí venga la plata para financiar determinados programas? Es todo gasto burocrático, es todo alimentar el elefante que es el Estado, y bueno, así ha sido por décadas, ¿no? Y el ejemplo que me daban es el modelo de Alemania, que después de la reunificación del 90, le dieron a Alemania del Este, que era la Alemania pobre, 23 años para igualarse. Le daban recursos adicionales y tenían que generar políticas productivas para después generar sus propios recursos. Y lo hicieron. Y bueno, ustedes me dirán, sí, no están los eternos varones o caciques feudales que gobernaron el norte. Y sí, bueno, sí, probablemente, ¿no? ¿Qué opinás, Laura? Sí. Existía en Córdoba una fuerte gestión liderada por Pedro J. Frías, hijo. No sé si vos lo alcanzaste a conocer. Vos sos muy joven. ¿Lo conociste a Pedro Frías? No, No. no, Pedro no soy J. tan Frías, joven, pero no lo conocí. Pedro J. Frías, hijo, lideró un movimiento para regionalizar el país. Es decir, la repartición fiscal no por provincias, hay provincias muy chiquitas y muy pobres, sino hacer regiones en el país. El NOA, el NOE, la región centro, la Patagonia, quizás desarmar Buenos Aires en 2 regiones fiscales. ¿Vos has estudiado ese tema? ¿Tenés opinión sobre ese tema? Se ha intentado, mira, se intentó en lo que sería el pago chico con Córdoba, ¿no? Córdoba tiene 400, en todo el país hay 2.500 municipios. Córdoba tiene 427, ¿no? Es decir, tiene una municipalities enorme que también implica un gasto en estructuras del Estado y en su momento se intentó armar regiones y no prosperaron. Y lo mismo supongo, porque quien tiene que unirse tiene que ceder, ¿no? Y en este país nadie cede. Tiene que conciliar políticas, de repente te vas a encontrar que tenés duplicadas funciones, o consejos deliberantes, o legislaturas, o ministerios de salud, ministerios de educación, y este es un país que vive del Estado. El Estado se queda con el 40% de lo que producimos. Y eso es porque sostiene estructuras públicas, sostiene empleo, y además no se da el debate de fondo, que es el de la seguridad social, ¿no? Ahí nos iríamos de tema, pero el grueso del déficit fiscal que tiene la Argentina está en el sistema de seguridad social, en primer término porque la mitad de los jubilados que hoy tenemos ingresó sin hacer los aportes correspondientes. Pero además, el 40% de la población trabaja en negro. Y seguramente después de la pandemia será el 60%. Entonces hay gente que hoy no aporta, pero además van a ser un problema futuro porque cuando se jubilen habrá que sostenerlos. Entonces, en vez de dar un debate en serio de, bueno, bajemos los impuestos al trabajo, hagamos un blanqueo de modo que el pyme no tenga que empeñar la vida cuando va a tomar un empleo, un empleado, no, viste, es una discusión que no se da porque ahí intervienen los gremios, intervienen, no sé, la gerencia, no tocar nada, y no se hace nada. Y bueno, y así estamos, no se hace nada, en un montón de cosas la Argentina no hace nada porque implica pisar callos, porque requiere cierta valentía y no se tiene, o si se tuvo, se acabó. También al argentino no le gusta, ¿no? Muchas de estas ideas estaban en el gobierno anterior y terminó perdiendo. No pretendo debatir eso, hay muchos otros factores adicionales, pero cuando se trata de reformar estas cuestiones estructurales, mucha gente la declama, pero después no está de acuerdo. Cuando le tocan la propia, no quiere. ¿Vos no consideras que hay en la Argentina 5 o 6 mafias que gobiernan el país? La mafia de los empresarios prebendarios, la mafia de los funcionarios públicos, la mafia de los políticos que hacen política para beneficio propio, la mafia de la justicia que no funciona, la mafia de los sindicalistas enquistados en el poder hace 30 años y alguna otra mafia más. ¿Vos no consideras que este es el verdadero problema por el cual la Argentina no cambia? Sí, las mafias son una parte del problema. Los gremios, indudablemente, en no querer ayornar la estructura productiva, pero también me parece que un problema de fondo que tenemos, primero es que creemos que somos ricos, ¿no?
todos los argentinos creemos que vivimos en un país rico, y no somos un país rico. Somos un país que tiene riqueza, pero no somos un país rico. Para ser un país rico hay que elaborarlo, hay que crear institucionalidad al respecto. Y como creemos que somos un país rico, nosotros pretendemos que el Estado haga muchas cosas en nombre de todos, y no terminamos de comprender que el Estado somos todos. A mí me parece que en el fondo es una cuestión cultural y que uno lo repite en todos lados, ¿no? El Estado es de todos y no es de nadie. Cuando alguien tiene algún metro cuadrado arriba del Estado, de ahí no se mueve. Y busca agua por su molino, y se olvida el bien común y demás, ¿no? Me La verdad interesa que ese punto, Laura, porque de alguna manera nuestro país fue un país rico cuando 3/4 del mundo no lo eran, y después lo dejamos de ser. Entonces, es como si nos hubiéramos detenido en el tiempo con esa idea de que el país rico, entonces hasta el día de hoy se sigue legislando, imponiendo cargas al sector productivo o al sector empresario como si tuviéramos resto. Por ejemplo, la ley de teletrabajo que es muy criticada y que ha sido muy criticada porque está regulando un fenómeno que, si bien no es nuevo, se ha potenciado con la pandemia de manera anticipada, y que le impone muchas nuevas cargas a quienes trabajan de ese modo. Y después tantas otras normas que se aprueban imponiendo cargas y cargas y cargas y cargas, como si el sector privado tuviera resto. Y entonces yo creo que en alguna medida puede ser cierto que obedezca a esa idea de que somos ricos y que por tanto se les puede imponer a quienes tienen comercios, negocios, empresas, trabajan, todas las regulaciones propias de un país que les sobra, y que se puede dar esos lujos. sí, y además, sí, sí, eso, y creemos que el Estado nos tiene que dar todo, y es obligación de que sea el Estado, y en el fondo hay una cuestión de que está muy mal visto en la Argentina ganar dinero, generar dinero, ¿no? Creo que hemos tenido empresariados que ha hecho mucho para alimentar ese gran prejuicio, y hay otros que no, que afortunadamente siguen pensando en otra cosa, es decir, apostando por algo genuino, pero el argentino no aplaude al que emplea. El argentino no aplaude al que apuesta. Siempre el empresario es un garca, es un vividor, y bueno, y los habrá, ¿no? Pero es una cuestión muy cultural. Hay países que defienden a rajatabla sus empresas. Y en la medida en que no tengamos eso, o sea, ¿de qué vamos a vivir? ¿Del empleo público? Bueno, es lo que nos pasa hoy, y así estamos. O sea, expoliando con impuestos para mantener ese gran sector público que hoy da empleo casi a tantos trabajadores como el sector privado, y bueno, y no avanzamos, ¿no? Porque el Estado es un repartidor de la riqueza, un distribuidor de la riqueza, no genera riqueza. Laura, Pero no entendemos eso. sí, Laura, justamente estás tocando temas que voy a tocar yo después, pero te quiero hacer una pregunta concreta. Cuando termine esta cuarentena, ojalá termine pronto y salgamos de esto, nos vamos a tener que enfrentar con el problema económico en serio. La Argentina venía con una crisis económica anterior a la pandemia que ahora se ha potenciado. ¿Vos crees que Alberto Fernández, de Kirchner, yo le llamo así, que Alberto Fernández tiene alguna chance, una vez que termine la cuarentena, de poner un sistema económico, en el caso que lo tuviere, que funcione? ¿O ya ha perdido la confianza de la gente y sin confianza no se puede equilibrar la economía? Yo soy muy, muy escéptica, porque las cuestiones de fondo que hay que hacer no creo que estén dispuestas a encararlas, caso reforma laboral, una reforma productiva para que sea el interior el que genere valor. Eh,
no, tanto que hablan de, bueno, el plan, yo siempre lo he dicho, no creo que haya plan, creo que el plan es esto, es ir piloteándola. Tenemos una enorme oportunidad que se está perdiendo, que ahora tenemos superávit comercial y lo estamos quemando en dólar ahorro, que es la desesperación de la gente, el famoso IFE de la clase media, ¿no? Que compra $200 y los vende, se hace 5 o 6 mil pesos porque de otra forma no llega. Creo que hay mucha gente que tiene ahorros, declarados, no declarados, y ninguna voluntad en hacerlos producir. Y no creo que haya reforma de fondo. Me parece, lamentablemente, que vamos, no sé, en la curva declinante histórica, estamos en la pendiente. Me da curiosidad, Laura, cómo fue que estudiaste vos comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba, pero en tu carrera periodística te fuiste especializando en economía. No es algo, por lo menos en Córdoba, o me parece en Argentina, no es algo muy común. Así que bueno, si podés o te animás a contarnos algo de eso, de cómo se fue dando, si siempre te interesó la economía. Sí, bueno, sí, siempre me gustó mucho. Yo soy de Belleville. En el cuarto año del secundario, en ese entonces había hasta quinto, trabajé en el canal de Belleville de allá, en el canal de televisión, hacía notas para el noticiero local. Pero siempre quería, o sea, mi vocación era, yo quería ser médica. Bueno, no terminé en esto. Mi papá es contador, en mi casa siempre se leyó el ámbito financiero. Bueno, había varios diarios, pero yo recuerdo mucho el ámbito en los momentos en que era ámbito, en lo que era en su momento. En la época de Ramos. Sí, en la época de Ramos. Y a mí me gustó, y bueno, terminé, yo hice la Pérez Gaudio y la Nacional a la vez, las dos juntas, y cuando termino de cursar en noviembre aparece una pasantía en La Voz, y me presento para lo que era sociedad, y bueno, no había, se necesitaban economía, y bueno, me animé. Y me gusta mucho, después uno se va formando, ¿no? Hice diplomaturas adicionales, pero en realidad la formación viene de seguir los temas, leer, conversar con gente. Muchos me preguntan, muchos estudiantes o muchos chicos del periodismo, como bueno, ¿cuál es la receta? Y la receta es seguir los casos. Primero te tiene que gustar, realmente a mí me gusta mucho. Y la constancia, ¿no? De seguir y de leer, y aparte ya son más de 20 años, ¿no? Pero que uno va siguiendo estos temas, economía provincial, bueno, macro, de todo, ¿no? Pero este país siempre nos ha dado muchos temas como para no dejarse estar con la economía. Bueno, ya que te hizo Gregorio una pregunta sobre tu carrera personal, te hago yo otra, y ya después te vamos a ir liberando, pues ya porque tienes otras obligaciones. Vos sos periodista en los 3 medios, en la televisión, Sí, en la radio y en la gráfica. ¿Cuál sí. medio te gusta más? ¿Cuál medio en cuál te sentís más cómodo? ¿Y a cuál le ves más potencia? Bueno, a mí de todo lo que hago, sé que hay mucha gente, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí, ¿no? O sea, no, pero bueno, ya me lo preguntan. Yo trabajo en La Voz del Interior desde el año 96, entré con, bueno, 22 años. Eh, Después viene Radio Mitre a Córdoba hace 11 años y empecé a hacer algunas columnas, después, bueno, se me pidió ir a piso, y en ese entonces estaba con Petete y después con Rebeca Bortoleto cuando se hacía el programa en Mitre, Córdoba, acá. Después fui sumando más días, bueno, y siempre estaba la propuesta de que me querían hacer a televisión, pero bueno, era mucho, y bueno, se fue dando, acomodé un poco el home office para el diario, ya en el año 2013, porque yo era editora, bueno, renuncié a ese cargo como editora que quería a mis chicos así, ¿no? Desde 2 de la tarde hasta 11 de la noche en el diario, pasé a escribir en mi casa, entonces pude hacer más la radio y después sumé la tele. Ahora, ¿qué es lo que más me gusta? El diario, la gráfica. ¿El diario? La Porque gráfica es...
uno puede desarrollar más profundamente Sí, sus pensamientos. sí. Todos tienen su encanto, ¿no? La magia de la radio es algo que no se puede creer, porque vos estás y la gente te escribe, te pregunta, y el saberse que uno es compañía de tanta gente realmente es muy movilizador. La tele tiene la masividad, ¿no? Es una cosa que uno no puede creer lo masivo que es, bueno, un noticiero, pero a mí gusta mucho el dato, me gusta mucho el masticar las ideas, y bueno, eso lo permite la gráfica, ¿no? En la tele, en la radio, los tiempos siempre son más tiranos, hay que decir todo más rápido, todo es más superficial, pero bueno, todos tienen su encanto, pero si yo tuviera que decir, bueno, uno, me quedo con el diario. Ahora, ¿cuál es el que tiene más futuro? No lo sé. Yo El creo diario que el está que tiene más difícil, ¿no? futuro es este medio que estamos usando en este momento. Fíjate vos que tenemos 106 personas que están enganchados en esta charla. Yo doy muchas conferencias. Una conferencia de 100 personas es un éxito absoluto. Y en este momento que estamos en pandemia y en cuarentena, podemos hacer esto cada uno desde su casa y, y bueno, a costo cero y en tiempo real, o a costo casi cero y en tiempo real. Vamos con las preguntas de los alumnos antes de despedirte, Laura. Gabriel Alderete pregunta, vamos a tratar de leer la mayor cantidad, así que las vamos a hacer tipo ping-pong rápidas. Gabriel Alderete pregunta, ¿se podría afirmar que el problema de nuestro país es cultural? ¿Se ha perdido la cultura de la meritocracia, de la responsabilidad, del trabajo, del esfuerzo, etcétera? Las políticas, y esta parte me parece interesante, las políticas a aplicar para salir adelante, ¿eran las que aplicaba la gestión anterior o esas no alcanzaban? A ver, gestión anterior entiendo por Cambiemos, ¿no? Se quedó corto, ¿no? Me parece que en algunos temas fue tibio, sí, en la declaración de ideas, de lo que pensaba hacer, no le alcanzó, exceso de confianza quizás en la primera parte, hasta las legislativas, siempre obligado a negociar con los gobernadores en el Congreso, con los gremios pareció tocar algún callo, pero quedó ahí, es decir, como 4 años fueron pocos y la gente no se lo bancó. También hubo enormes cerros propios, ¿no? También es muy difícil pedirle a la ciudadanía que acompañe con una devaluación del 70% en los 2 últimos años de gestión. Faltó diagnóstico y demás. Sí creo que muchas cosas iban por ahí. Pero bueno, no estamos dispuestos, me parece, como sociedad a asumir lo que implica hacer una gestión de fondo, ¿no? Un cambio de fondo en la gestión. En definitiva, queremos resultados rápidos y esos no van a estar. Ni con esta gestión, ni con el que venga, ni con el que pasó, o sea, es una cuestión más de fondo y me parece que falta explicar, no hay un diagnóstico general, ¿no? Adriana Inés Flores pregunta, Laura, ¿qué piensa usted de la posición de Schiaretti, que no firmó la solicitada a favor de la quita de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Algo ya hiciste referencia. Sí, bueno, algo dije, ¿no? Me parece, a ver, a primera vista, valiente capaz que le quede grande, ¿no? Pero va por esa línea, porque ya se plantó con la reforma judicial diciendo que ni siquiera daría quórum. Lo que pasa es que también hay que entender que están gobernando bajo una continua extorsión, ¿no? La provincia necesita canjear su deuda, hacer un canje, porque si no tiene canje, el año que viene no puede gobernar, no hay forma. También lo veo difícil que avale una quita de recursos, porque dirá, después irán por mí, ¿no? También tiene Córdoba en el 2013 con el acuartelamiento, que no hubo una sola voz del Ejecutivo Nacional que colaborara.
Y ayer el presidente en persona anunció más fondos para Buenos Aires, ¿no? Entonces, avalar eso es también olvidarse de lo que pasó en Córdoba en el 2013. Me parece que la posición de Schiaretti, él es muy consciente de lo que piensa el que lo votó, que es un votante peronista en lo local y anti-kirchnerista, ni siquiera digo macrista, ¿no? Anti-kirchnerista en lo nacional. Y me parece también coherente eso, ¿no? Había una pregunta que cuestionaba, Puerto Madero lo pagó la Ciudad de Buenos Aires, de Jorge. No es así. Yo lo investigué en su momento cuando se anunció una obra que conozco y es hermosa, pero costó 650 millones de dólares, de los cuales 400 fueron con un crédito externo, la Corporación Andina de Fomento, ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina. Es un crédito a 15 años que lo paga la Nación. Se anunció crédito del CFI, del crédito en general, pero es un crédito que paga Nación. Sí, la diferencia la aportó la ciudad, pero, insisto, el grueso de la obra fue con un crédito que tomó Nación y que va a pagar Nación, ¿no? Y el argumento en ese entonces, me acuerdo porque pregunté, es que, en definitiva, todos los habitantes del país que usan esa obra, porque se va a Retiro y es un canal de extrema circulación, van a verse beneficiados. Y además, de los 250 millones de dólares restantes, la AVE, que era la Agencia de Bienes del Estado, le dio a la ciudad 2 inmuebles que estaban valuados en 160 millones de dólares, ¿no? Una cesión por eso. O sea, en el fondo, la Ciudad de Buenos Aires aportó poca plata por esa obra, ¿no? Pero es con Rodríguez Larreta, pero pasó siempre. No era pro y pro. Históricamente pasó que a la Nación le pareció natural financiar obras en la Ciudad de Buenos Aires como financiar obras en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país, hace poco, y bueno, siempre ha sido funcional, ¿no? Porque en términos de votos conviene financiar ahí que tenés el 40% del padrón electoral. Adela te pregunta, ¿hasta cuándo seguirá el dólar rigiendo nuestras vidas? ¿Tendrá valor nuestra moneda en algún momento? No, yo creo que es estructural lo que nos ha pasado desde, bueno, no sé, desde que cada uno de ustedes puede tener memoria, ¿no? El que terminó quedándose en el dólar nunca perdió, en el fondo, ¿no? Lo cual es también otra muestra del fracaso que somos. Yo hoy miraba, los créditos hipotecarios todavía no están habilitados, en teoría se habilita el Procrear mañana, y se anunció ayer a la hora 12, la hora 18, para, por ejemplo, pagar el taller mecánico o la peluquería. O sea, en este país vos, si querés comprarte una casa, tenés que pagarle contado, y podés pagar la peluquería en 12 cuotas, es decir, está todo mal. Y el apetito por el dólar, ¿qué le vamos a echar la culpa al pobre laburante que compra $200? La historia nos condena, ¿no? Hemos devaluado siempre nuestra moneda, no generamos dólares genuinos, nos endeudamos en dólares, entonces falta un programa consistente para que eso no ocurra. Ahora, si lo tiene este gobierno, no creo. Mónica Benavides, hola Laura, gracias por compartir este tiempo. En mi oficina también me acompañas. Consulta, ¿ves viable que los gobernadores de la zona centro puedan tomar alguna decisión para activar las economías regionales a fin de generar recursos propios? Sí, yo creo que siempre se intenta, pero el interior, por ejemplo, Santa Fe y Córdoba, son un polo productivo. No sé cuántos de ustedes están en contacto con lo que es la ruralidad, ¿no? Pero que de ruralidad uno puede pensar la postal rural como entre romántico y abandonado. El interior nuestro, el cordobés, el santafesino, el entrerriano, el mendocino también, el interior de la provincia de Buenos Aires,
Es un interior pujante, están las segundas y las terceras generaciones en los campos metiendo tecnología, metiendo conocimiento, valor agregado. Ayer participaba de una conferencia, un conversatorio sobre energías renovables, y Córdoba tiene 270 extrusoras de grano metidas en los campos. Unas máquinas donde vos le metés maíz, muy groseramente, y se produce bioetanol. Con eso se reemplazó importación de combustibles el año pasado por 1.600 millones de dólares. Que si hay que montar una refinería, son parados, hay un capital de trabajo hundido enorme que beneficiaría seguramente a alguna ciudad del conurbano bonaerense, y acá tenés diseminados en los campos, con inversiones pequeñas, in situ, industrializando esa ruralidad, la posibilidad de hacer biocombustibles. Y están los precios, fíjense, los precios de los combustibles no están regulados, son libres, por más que a través de YPF, que es estatal, se regulen, pero pueden disponerse. Y los precios de los biocombustibles los regula la Secretaría de Energía. Tienen como obligación el cortar con el 12%, que ellos saben que no se cumple, y está pisado el aumento desde hace 9 meses, se les ha pedido una recomposición del 20% y Energía la patea, la ignora. Y en el fondo es por el lobby petrolero de las provincias petroleras que les sigue conviniendo seguir con el negocio petrolero. Y bueno, y eso es casi una definición de país. Bueno, ¿qué debiera hacer Perotti y Schiaretti? Sí, uno dice, bueno, no sé, atate en la Casa Rosada hasta que te den el aumento de los biocombustibles. Bueno, no se puede negociar así. No se puede estar pidiendo siempre que atiendan el interior. La nación tiene que ver eso. Pero no lo ven y no lo han visto, pocos lo han visto, porque en definitiva es ceder poder, es dejar. ¿Por qué la mitad de los santiagueños tienen que estar en la provincia de Buenos Aires? Hay que apostar a desarrollar el interior, y en el interior hay viabilidad, pero hay que tener ganas de verla, ¿no? Pero bueno, es difícil. Es Laura, difícil, hay que dar el debate, ¿no? bueno, te vamos despidiendo. Ha sido un enorme gusto y un lujo que desde el Instituto Hannah Arendt nos hemos dado de poder tenerte. Así que, bueno, inmensamente agradecido, y en nombre de todo el equipo del instituto. Bueno, si querés, Eduardo, despedirte, o vos, Laura, algún comentario final, pero bueno, la verdad que ha sido un gusto compartir esta tarde con vos. Bueno, yo quería, Laura, agradecerte. Realmente ha sido muy interesante la conversación contigo. Sos una persona que tiene toda la información a flor de piel. Bueno, sos una mujer economista o especializada en economía. No hay muchas en la Argentina, así que eso también, de alguna manera, es otra cocarda. Muchas gracias, Laura. Bueno, gracias por invitarme a participar, y bueno, siempre es muy saludable hablar de estos temas, ¿no? Son apasionantes, hay muchísimas posiciones, hay mucho para hablar, pero en la medida en que visibilicemos que hay que balancear el país, me parece que nos va a ir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Los dejo, Laura. un gusto. Un aplauso para Laura, le demos. Gracias, Laura. Bueno, chaucito. Hasta la Chau, próxima. chau. Hasta la próxima. Suerte en el noticiero. Gracias. Bueno, Eduardo, vamos de lleno a la clase de hoy. Bueno, entramos en la clase de hoy, que por cierto está vinculado con todo lo que habló Laura, y Laura en algún momento dio un sesgo absolutamente específico de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la pobreza y de la riqueza, pero de un punto de vista teórico. ¿Por qué? Porque hay una confusión enorme en la sociedad argentina, por lo menos, pero excede la sociedad argentina, sobre lo que es el origen de la pobreza y lo que es la consecuencia de la pobreza. Fíjense ustedes, nosotros en pocos meses más vamos a llegar a un índice de pobreza muy parecido al 50%, en pocos meses más. Eso, además del problema humanitario enorme que no se puede aceptar, genera otro problema también muy grave,
Nosotros vivimos en una democracia republicana. La democracia republicana es un sistema de gobierno donde la mayoría elige el gobernante. ¿Qué pasa en una comunidad cuando la mitad de los que eligen sus autoridades son personas que están por debajo de la línea de pobreza? Es decir, son personas que solo piensan o solo actúan en el plazo de llegar a fin de mes. No le pidas a una persona que está por debajo de la línea de pobreza que apoye un plan estructural de 2 años y qué decirte de 15 años cuando no tiene para pagar el almacén que le ha fiado y que si no paga a fin de mes no puede sacar fiado para el mes siguiente. Entonces, el tema de la pobreza es gravísimo. ¿Qué es pobreza? Pobreza es la carencia de los recursos económicos necesarios para sostener un nivel de vida digno mínimo. El mínimo nivel de vida digno. Pasado un poquito hacia abajo, ya estamos en situación de pobreza. Pero quiero ir a los orígenes como a mí me gusta siempre analizar. En la naturaleza, hablemos de los animales, no hay pobreza. La naturaleza está formada por las personas que viven en la naturaleza, son el resultado de la evolución y entonces todas las especies están absolutamente adecuadas al hábitat. En el desierto hay escasez, pero no hay pobreza y las especies que viven ahí son especies adaptadas a la escasez. En el Polo Norte hay frío, pero las especies están adaptadas a eso. En las llanuras de África, cuando viene la sequía, los animales que comen hierbas emigran y los cazadores que comen a los animales que comen hierbas emigran por detrás. Y entonces todos están adaptados a un mundo donde puede haber escasez, pero no pobreza. La pobreza la genera el ser humano. ¿Saben por qué? El ser humano conquistó todos los hábitats. El ser humano se origina en África, de ahí pasa a Asia y a Europa, y después conquista el mundo, y ahora está conquistando el sistema solar, y después va a querer conquistar el universo. Pero para conquistar eso, el ser humano pierde la adaptación al hábitat que tiene el animal, y entonces tiene que usar como recursos la vestimenta, puede ir al polo si se abriga, tiene que usar como recursos la vivienda, tiene que usar como recursos las herramientas y las máquinas. Es decir, depende de valores económicos que cuando no los tiene, cae en la pobreza. ¿Y qué decirles debajo de la pobreza? Está la indigencia. Hay un nivel debajo de pobreza que es aquellas personas que no tienen ni siquiera recursos para subsistir. Una persona que está en el grupo de los indigentes, si no recibe ayuda de afuera, se muere. Se muere de hambre, se muere de frío o se muere por una enfermedad. Esa es la situación de la pobreza y de la indigencia. Ahora bien, hay gente que ha hecho apología de la pobreza. Hay instituciones que han ponderado la pobreza. Entonces, si nosotros no entendemos que la pobreza es un mal, y nosotros creemos que hay bondad y que hay virtud en la pobreza, no vamos a querer salir de pobres. Ahora vayan ustedes a un barrio pobre, muy pobre, y hablen con los pobres. Y van a darse cuenta que el primer interés que tiene un pobre es dejar de ser pobre. Entonces, la apología de la pobreza es un error. Ya vamos a analizarlo enseguidita, pero quiero hablar ahora de la riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es la situación al revés, ¿cierto? Es decir, cuando hay un excedente, primero de la pobreza hacia arriba, hay lo que se llama una situación económica de subsistencia, que es un gran grupo de habitantes de la Argentina. Tienen ingresos parecidos a los egresos. Entonces es la gente que vive al día. Podemos incluir dentro de esas necesidades el esparcimiento. Hoy en día se lo incluye.
pero es gente que vive pagando las necesidades básicas, digamos así, y nada más. El paso siguiente es cuando aparece el excedente, y entonces ahí podemos hablar de riqueza. ¿Qué es el excedente? El excedente es cuando yo gano más de lo que gasto. Entonces, lo primero que hace una persona que gana más de lo que gasta es elevar su nivel de estándar de vida. Compra mejor ropa, cambia el auto que estaba muy viejo, empieza a hacer algún pequeño viaje, hace una vacación un poco más interesante que la que tenía antes, puede comprar algún elemento suntuario. Y el paso siguiente es cuando ese excedente ya es mayor y se convierte en lo que yo llamo el exceso. El exceso es cuando el excedente no se puede utilizar a nivel personal. Yo gano tanto que ya las ganancias que yo tengo, después de haber ahorrado, las ganancias que me quedan son tan grandes que no las puedo usufructuar yo. Y entonces ahí viene la consideración que hace mucha gente. ¿Cómo esta persona puede ser tan rica habiendo al lado tanta pobreza? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos permitir nosotros que haya riqueza de gente que se enriquece porque hay otros individuos que se empobrecen? Y eso es lo que quiero analizar, porque ese es uno de los problemas de la Argentina, de los serios problemas de la Argentina. El que hace apología de la pobreza o no entiende lo que es pobreza, o está ponderando virtudes de los pobres, pero no esenciales de la pobreza. Si yo digo que un pobre es honesto, o digo que un pobre es perseverante, o digo que un pobre es manso, o digo que un pobre es trabajador, estoy ponderando la honestidad, la perseverancia y la actitud del trabajo, pero no la pobreza. La pobreza es un mal. Entonces, la primera explicación es que el que está haciendo apología de la pobreza no entiende lo que es pobreza. La segunda explicación es que está ponderando cosas que no son inherentes a la esencia de la pobreza. La tercera explicación es que esa gente se está aprovechando de los pobres para, en su gestión de defensa a los pobres, adquirir poder. Pensemos, por ejemplo, en este joven que está apañando las ocupaciones de tierras, Grabois. Grabois es un individuo que, en una actitud de apoyar a los pobres, perjudica a los pobres, pero él adquiere poder. Y la cuarta explicación es que mucha gente no entiende que la pobreza y la riqueza no es un concepto constante, depende del marco de referencia donde se analice. Y en la historia de la humanidad hay tres marcos de referencia. Voy a explicar ahora la frase del Papa. Yo visualizo una iglesia pobre para pobres. O la frase de Cristo. Es más difícil que un camello pase por el ojo de la aguja a que un rico vaya al reino de los cielos. ¿Cómo es posible eso? Entonces, hay que analizar los marcos de referencia donde se han dicho y visto estas circunstancias. Yo quiero aclarar que este no es un curso de catolicismo. Yo soy católico y soy respetuoso, y el Papa, cuando habla ex cátedra, es vox Dei, es la voz de Dios. Cuando el Papa habla fuera de la cátedra, es el magisterio de la Iglesia, pero cuando habla de religión, cuando el Papa habla de economía, o de historia, o de cosmografía, o de política, el Papa es una persona a quien yo respeto muchísimo, pero no estoy obligado a pensar igual que él y puedo discrepar con él. Y de hecho muchos papas se han equivocado, y papas posteriores, en estos temas, ¿no? Nunca en el tema dogmático, y papas posteriores han reconocido y han pedido disculpas. Hablemos de Galileo, por ejemplo, y de otros temas. Pero bueno, quiero analizar el cuarto escenario. En la historia de la humanidad ha habido tres posiciones sobre la economía y la pobreza. La primera se llama despotismo económico. El despotismo económico, que empieza desde los inicios del ser humano hasta la revolución industrial,
es decir, el mayor tiempo de vida del ser humano, la riqueza la tenía el que tenía la tierra y el que tenía la fuerza muscular. Porque no había otra generación de riqueza que esa, en gran escala, ¿cierto? Normalmente el que tenía la tierra y la fuerza muscular, ¿qué es fuerza muscular? El buey, el asno, el caballo, el esclavo, el siervo de la gleba, o la persona contratada en un escenario donde no puede discutir el precio porque el que fija precio tiene el poder. Normalmente en esos casos era el que tenía el ejército. La persona que tenía el poder militar conquistaba la tierra y la fuerza muscular. De manera tal que en ese escenario, el rico, que es lo que hablábamos el otro día, recuerdo, Gregorio, que vos ponías el ejemplo del rey Leopoldo II de Bélgica, ¿te acordás? El rey Leopoldo II de Bélgica era dueño del Congo belga, pero eso está fuera de tiempo. El rico, la persona que tenía el poder militar, tenía la tierra y tenía la riqueza. En ese caso, sí, se podía decir que el rico era rico porque utilizaba el esfuerzo de los pobres. ¿Quieren un ejemplo que es impresionante? ¿Ustedes han ido a Versalles o ustedes han visitado los palacios europeos? Cuando uno entra a Versalles, dice dos cosas. Lo primero que dice es: qué extraordinario esto, qué fabuloso esto, qué belleza, qué increíble, qué concentración de obras de arte. Y lo segundo que dice: qué esfuerzo de tanta gente unificado para un inmueble de una sola persona. Ahí tienen un ejemplo de que en esas épocas la riqueza de uno, piensen en Luis XIV, se debía al esfuerzo de millones que asignaron ese esfuerzo a este tema y no a otro. En ese caso sí, es entonces aceptable decir: un rico que vive del esfuerzo de los demás, es muy difícil que vaya al reino de los cielos. Pero ocurre la revolución industrial, el invento del motor a vapor. Cuando se inventa el motor a vapor, entramos en el segundo espacio de manejo de la riqueza, porque la riqueza pasa del campo, de la tierra, a la fábrica, a la producción de bienes. Y la producción de bienes, lo hago rápido porque no me quiero ir de tema, genera la clase media, genera trabajo, genera entonces capacidad de compra. Los productos son baratos y son muchos. Las comunicaciones piensen en el ferrocarril, vinculan los diferentes lugares. Entonces la gente empieza a participar, aparece el consumidor y aparece la clase media. Y si avanzamos en el tiempo, en los países que aplicaron los conceptos del liberalismo que generaron la revolución industrial, cambió la cosa, porque el rico no es el que tiene el poder para tener el campo o para tener el músculo, sino es el que fabrica productos, pero bajo una condición: la libertad de competencia en esfuerzo y riesgo propio. ¿Qué significa esto? Que si no hay libertad de competencia y esfuerzo y riesgo propio, entonces no hay liberalismo económico y no hay capitalismo libre empresario, que es el sistema que generó este segundo estamento, que llevó a la clase media a convertirse en la clase que puede disfrutar de la vida. De manera tal que en un escenario de libertad y en un escenario de libre competencia, el empresario que se hace rico no se hace rico porque explotó al pobre, como ocurría en el sistema anterior, sino que se hace rico porque benefició a la sociedad. Explique eso, me van a decir, ¿cómo no? En un sistema de libre competencia, una persona que vende un producto compitiendo con el comercio del lado o con el comercio del frente, que vende un producto no igual pero equivalente. Imagínense que uno vende zapatos y el otro zapatillas. Si yo no vendo zapatos buenos, baratos o con buen servicio,
entran al negocio del lado o compran zapatillas al frente. De manera tal que un empresario para enriquecerse tiene que enriquecer primero a la comunidad, en un sistema de libre competencia por riesgo y esfuerzo propio. No me voy a cansar nunca de explicar esto, si no, no es capitalismo libre empresario. El Papa, nuestro Papa actual, hizo una crítica al modelo de desborde. Hay un modelo en economía que dice la empresa es un vaso donde se va llenando de agua, que es la riqueza del empresario, pero cuando desborda el agua cae a la comunidad y participa la comunidad. Y el Papa dijo, no, porque nunca cae, porque siempre el empresario pone un nuevo borde arriba. El Papa tiene razón, el modelo de desborde no es cierto, pero tampoco explica el sistema de capitalismo libre empresario. El capitalismo libre empresario se explica con una cubeta, no con un vaso. Imaginen ustedes una cubeta que tiene en las paredes laterales agujeritos, y usted echa agua en la cubeta. El agua empieza a salir por los agujeritos, sería la riqueza que va a la comunidad. El empresario, para hacer subir el nivel del agua de la cubeta, tiene que echar más agua de la que sale. Y ese es el caso de los empresarios que se han hecho, no millonarios, multimillonarios, pero beneficiando a la sociedad. Y les voy a poner 4 ejemplos. El primero es Thomas Alva Edison, que inventó la bombilla eléctrica. La gente dejó de iluminarse a gas y compró bombillas eléctricas, y Tomás Alva Edison, se hizo millonario, porque la gente le compraba voluntariamente la utilización de su servicio de electricidad. No perjudicó a nadie, ni le quitó riqueza a nadie. Henry Ford construyó el auto más barato y de mejor aceptación. Se hizo millonario, pero lo dio autos a todo el mundo. Cambió la forma de ser de los Estados Unidos y después del mundo. ¿Quieren otro? El hombre más rico en este momento, que es el que inventó el software. ¿Cómo se llama, Juan? Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates se hizo multimillonario porque inventó un software que es el que yo estoy usando hoy para hablar con ustedes. Cuando yo era estudiante de la facultad, las computadoras estaban en grandes salas. Hoy en día, en este cuarto hay 2 computadoras, y en el cuarto del lado, que está mi hijo Lucas, hay una tercera computadora. ¿Por qué? Porque son computadoras personales. ¿Quieren otro ejemplo? Amazon o Punto a Punto. Esta gente que ha descubierto que se puede comerciar a través de Internet. Entonces, son empresas más ricas que YPF, cuando lo único que venden es una idea, pero han beneficiado a la sociedad. De manera tal que decir, este señor tiene 2 casas, cuando el otro no tiene casa, que es lo que ha dicho Grabois el otro día, vamos a ver quiénes tienen 2 viviendas, porque acá hay gente sin vivienda. Entonces, está cometiendo un terrible error, porque si hay libre competencia, no importa que un señor tenga 2 casas, ojalá tenga 2000 casas, no tiene que darle casa a nadie. ¿Por qué? Porque para tener 2000 casas tendría que haber beneficiado mucho más a la sociedad antes de tener las 2000 casas. De manera tal que aquellas personas que pretenden beneficiar a los pobres atacando a los ricos, lo que están haciendo es perjudicando el sistema. Lo que hace Juan Grabois y toda esta gente, todo el socialismo y todo el populismo, es distorsionar el sistema de libre competencia, que es el único sistema que en comunidades grandes generan riqueza permanentemente. Está probado por la historia, no hace falta que se los diga. El sistema socialista y comunista ha fracasado, y ustedes lo saben, porque ha ocurrido en la historia. Y los únicos países que tienen estándar de vida importantes son los países donde aplican el capitalismo libre empresario, que implica
Vuelvo a repetir, competencia a riesgo y esfuerzo propio. Eduardo, Competencia, sí. en este punto te interrumpo, pero no te olvides para después seguir el curso de la charla. Y te podría decir que Karl Marx, que tuvimos la clase de marxismo en su momento, de alguna manera refuta la tesis que vos acabas de exponer de manera sintética, diciendo que no hay un elemento que es el proletario, que es decir, que es el trabajador, que la fuerza de su trabajo, su esfuerzo, a cambio de monedas, es la que en definitiva permite la acumulación de riqueza en manos del empresario, del patrón. Y que sin la colaboración, que él lo que dice es, no es voluntaria. ¿Por qué? Porque esta gente en definitiva se genera después el ejército de reserva, que termina significando una disputa por el salario que siempre tiende a la baja, porque si vos no querés trabajar para mí por lo que yo te puedo pagar o por lo que yo te quiero pagar, puedo contratar a otro que perfectamente haga lo que vos hacés. Entonces, en definitiva, ni Henry Ford, ni Thomas Edison, ni Apple, ni ninguno de los grandes ricos podrían haber llegado a tanta gente con sus productos y por lo tanto recibido tantas ganancias y enriquecerse tanto de no haber sido por esos trabajadores que ganan sueldos en su mayoría, sobre todo con la globalización del capitalismo y las empresas offshore y los sueldos de hambre que les pagan en China, el trabajo esclavo o en Vietnam o en distintos países para que no tienen las regulaciones, en definitiva terminan explotando esos trabajadores que trabajan 10, 12, 15, 20 horas por día, y esa es la verdadera fuente de la riqueza, la explotación del trabajador. Bueno, eso que dijo Marx y todo su grupo de gente, es un error histórico, que la misma historia se encargó de refutarlo. El capitalismo inicial, que se generó en Inglaterra, tenía excesos y deformaciones. Las deformaciones las vamos a ver después. Los excesos es lo que acabas de explicar vos, Gregorio. El patrón se aprovechaba de la debilidad del obrero. ¿Qué ocurrió? Vino el sindicato. El sindicato no es un invento socialista. El sindicato es un invento capitalista. El sindicato está en los países capitalistas. En China no hay sindicatos. En Vietnam no hay sindicatos. En Corea del Norte no hay sindicatos. ¿Qué es el sindicato? El sindicato es la asociación de los obreros, donde uno solo no podía discutir con el patrón, pero todos juntos sí. Y entonces ellos consiguieron primero mejores condiciones laborales. Antes se trabajaba 12 horas y ahora se trabaja 8, a gatas 8, y mejores condiciones en el empleo. Y además, la competencia empresaria generó en los países donde esto se aplicó, generó aumento de salarios. Andá a decirle a Marx que se fije qué pasó en Estados Unidos y qué pasó en Alemania. Hoy en día, el tema de la lucha del proletariado es un tema que ya perdió vigencia. El obrero no quiere luchar contra el patrón, el obrero lo que quiere ser es tener un mejor cargo en la empresa, y así se ha conseguido el mejor estándar de vida. Distintos son los excesos cometidos por el oligopolio y el monopolio, que eso, ¿sabés cómo se regula? Lo regula el Estado. El Estado a John D. Rockefeller, que era el hombre más rico del mundo, que se compró todos los campos petrolíferos de Estados Unidos, un buen día vino y le dijo, usted tiene que separar sus empresas. Entonces, el que ataca al monopolio y el que ataca al oligopolio es el que está, la institución que debe defender al consumidor del oligopolio es el Estado. Pero acá lo grave es la distorsión del sistema capitalista. Eso es lo grave. En China, nosotros tenemos actualmente una situación muy interesante, muy exitosa, pero en términos históricos de alta inestabilidad. Es un país que tiene un gobierno comunista
y por lo menos en la franja costera tiene una actuación económica capitalista, porque se le ha dejado a las empresas internacionales que inviertan ahí. Pero esa situación está cambiando, porque en la medida que la sociedad china se vaya educando y vaya accediendo cada vez a más comodidades, va a ir exigiendo más libertades políticas. De manera tal que lo que dijo Gregorio, la Unión Soviética no fue invadida por Estados Unidos. Sus autoridades dijeron, este sistema no sirve más, lo desmantelamos. Y el ejemplo más categórico del error de Berlín. Berlín es una ciudad dividida por un muro, donde una mitad tenía sistema capitalista, tenía sistema comunista, y acaba de explicar recién Laura González que cuando se cayó el muro le dieron no sé cuántos años, creo que dijo 19 años, de ayuda a los comunistas para que se igualaran con los otros, porque se habían quedado atrás, porque usaron un sistema que no servía. No sé si querés intervenir o si continúo, Gregorio. Continúa. Bien, ¿por qué no servía? Y ahora vamos al meollo del asunto. El dirigismo, que es el tercer grupo que yo hablaba, donde se realiza la actividad económica, ya no es en libre competencia, sino con participación del Estado, tiene dos graves problemas. El segundo es la corrupción. Los Lázaro Báez, los Cristóbal López, las Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, que ahora han dicho que paga el impuesto a la ganancia, a la riqueza, un chico que no trabajó nunca, que la plata que tiene la heredó de los padres, que lo único que hicieron los padres ser empleados públicos, salvo al principio en una pequeña actuación. Esa corrupción se genera cuando el Estado mete mano en la economía. Pero hay otro problema anterior a ese, que es la razón que a mí me gusta esgrimir cuando hablo con los socialistas honestos y bien intencionados, porque los hay. Yo presumo que los hay. El socialismo elimina una de las fuerzas más grandes del ser humano, que es poder progresar con el esfuerzo y el riesgo propio. Para que esto se entienda, yo les ruego que ustedes visualicen lo que fue la inmigración argentina del siglo XIX. La Argentina, que era un país en economía de subsistencia, es decir, que ganaba lo que gastaba, cuando Urquiza pone la Constitución, sienta las bases de que haya capitalismo libre empresario, porque hay un sistema político y porque hay la Constitución del 53 es liberal. ¿Qué significa ser liberal? Reconocer la propiedad privada y reconocer los derechos individuales. Entonces generó un aluvión de inmigrantes de la Europa que estaba devastada por las guerras, que se vinieron acá con una mano atrás y otra adelante, pero con cultura del trabajo. Esa gente trabajó toda la vida, terminó teniendo algunos su casita, otros su casa y otra casita para poder alquilarla cuando ya muchos se convirtieron en empresarios, a riesgo y esfuerzo propio. Porque si usted le quita al ser humano la capacidad de progresar a riesgo y esfuerzo propio y le dice el progreso va a ser administrado por la comunidad, pero la comunidad la va a manejar el funcionario, entonces lo que está haciendo, a la larga se ha visto, no tan a la larga, es que ese sistema no funciona porque el funcionario lo que hace es administrar primero ineficientemente y después escrupulosamente. Entonces la gente deja de tener esfuerzo propio y riesgo mucho más. ¿Por qué? Porque el resultado de sus utilidades no los disfruta él y su gente, sino que los disfruta el Estado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora no va a haber más inversiones con este gobierno de Alberto Fernández. No va a haber más inversiones
porque en las 4 o 5 o 6 medidas que ha tomado Fernández, le ha demostrado al mundo que no respeta la propiedad privada y que no respeta la iniciativa personal. Entonces, ninguna persona que tenga capital va a venir a invertir en la Argentina. Esa pregunta que hizo vos leíste, Gregorio, ¿hasta cuándo va a seguir el dólar subiendo? El dólar va a seguir subiendo mientras los funcionarios manejen la economía a su arbitrio y entonces el valor de la moneda local no exista. Porque el dólar se compra como reserva de valor, no como antipatria. Una persona que le sobra unos pesos y no los quiere gastar para que no se los licúe la inflación, el único recurso que tiene es comprar dólares. No sé si quiera contestar un poco la pregunta, Gregorio. Sí, gracias. Y bueno, voy a hacer una aclaración que si bien ya estamos llegando a la hora de finalización de la clase, vamos a extendernos unos minutitos más. Los que se tengan que ir, no hay ningún problema, nos vemos el jueves que viene, pero vamos a extendernos unos minutitos más para poder completar el tema, dado que, bueno, tuvimos a la invitada, a Laura, charlamos de actualidad y está bueno avanzar un poco más en el tema de hoy, si te parece, Eduardo. Bueno, termino brevemente por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay Entonces, varias la gente que honestamente... ¿Cómo? Sí, que hay varias preguntas. Bien, la gente que honestamente quiere defender a los pobres, lo que tiene que hacer no es ocupar un terreno vacío para lotear y poner ahí gente, que la mitad de esa gente va a vender los lotes, ya está ocurriendo en el sur eso, sino que lo que tiene que hacer es defender las instituciones para que exista la posibilidad de que haya trabajo a riesgo y esfuerzo propio, que es lo que genera riqueza. Entonces lo que tiene que hacer Grabois y lo que tiene que hacer aquellas personas de la Iglesia Católica que quieren defender a los pobres, es decir, señores, defiendo las instituciones. Lo primero que voy a defender es usted que quiere ser funcionario. Hay que elegir a los funcionarios capaces, no a los funcionarios acomodados en el partido. La mujer de Massa, que es una chica encantadora y muy bonita, maneja las aguas corrientes de Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque es la mujer de Massa. No porque sea una experta en el manejo de las aguas corrientes. Entonces yo quiero que el que maneje las aguas corrientes sea un experto, no la mujer de un tipo que tenga poder político. Lo segundo que tiene que hacer estos Juanes Grabois es decir, señor, si usted es funcionario, no puede haber inflación porque la inflación perjudica al que no tiene patrimonio. Yo tengo mis inversiones en acciones y en propiedades. Entonces viene la inflación, tengo que aguantar un poquito, pero enseguida se va a nivelar. El que solo tiene un sueldo, el sueldo se le degrada. Tercero que tiene que hacer es, señor, no robe, porque si usted está robando, al que más perjudica es el que menos tiene. Lo cuarto que tiene que hacer es, señor, usted tiene que tener un plan económico para hacer un desarrollo económico del país, porque si no, el que más perjudica es a los pobres. Eso es lo que tiene que hacer Juan Grabois y toda la gente que quiere defender a los pobres. Bueno, para que haya preguntas, Gregorio, te dejo a vos entonces el manejo de las mismas. Bueno, gracias, Eduardo. Acá pregunta Norma Leonor si esta clase quedará grabada en la página. Sí, está grabada, ya está subida la anterior, me informó Gaspar. No sé si ya la mandamos por mail, pero bueno, en el próximo mail vamos a mandar las dos. Ana Milone comenta, Grabois no es un defensor de los pobres, tiene un negocio con el gobierno, fomenta el populismo. Bueno, yo quiero decir que lo conozco, tuve la oportunidad de conocerlo a Grabois. Es una persona que para mí reúne dos condiciones. Una es que para mí es un marxista clásico. No hay que, pero no lo digo como un descalificativo, sino creo genuinamente que él tiene una formación marxista, es una persona formada, no es un improvisado, pero no le agregaría otro adjetivo o la palabra neo, no, es un comunista clásico, pero a la vez tiene la particularidad de ser católico. Y ya se ha visto
en la historia, sobre todo del siglo XX, cómo cuando se fusionan estas dos fuerzas, o estas dos ideas, o estas dos creencias, puede salir una cosa muy potente. Y por otro lado, yo no creo que él, y esto no es una opinión, no es información, pero no creo que él se enriquezca personalmente o que él extraiga rentas ilegales del gerenciamiento de quienes representa. Y creo que también él es expresión o exponente o emergente de un fenómeno que tiene que ver con la pauperización del país, que los grandes sindicatos antes, como hacía referencia Eduardo, eran los sindicatos del sector privado, de las empresas, y después como eso se fue cayendo el sector privado en Argentina, ¿qué dos grandes grupos quedan hoy sindicales? Los sindicatos de los trabajadores estatales son hoy sin duda los más fuertes, y los sindicatos de lo que ellos llaman la economía popular. La economía popular, bueno, él es el líder de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de alguna manera es lo que Karl Marx decía es el lumpenproletariado, es decir, aquel trabajador que está por debajo de las condiciones de un trabajador. Y que básicamente son los limpiavidrios de las esquinas, son los cartoneros, son los vendedores de mercadería, obviamente ilegal, muchos inmigrantes como los senegaleses, y lo que ellos sostienen, no es solo Grabois, porque en la CETEP hay mucha gente que ellos son trabajadores, que ellos trabajan, y que... Hola, ahora se cortó. Se cortó Gregorio. el que te limpia el vidrio en la esquina es un trabajador sí, se me tiló porque me entró una llamada, me parece. Bueno, yo pienso también que sin duda que se genera acá una contradicción, porque si bien es cierto que él tiene una influencia, un poder ideológico muy grande en el frente de todos, cada vez mayor, su capital es simbólico, su capital es ideológico, más allá del manejo de la gente, pero que también se enfrenta o cuestiona a ciertos sectores corruptos dentro del kirchnerismo, lo ha hecho públicamente. Así que bueno, esa es un poco mi opinión sobre el tema de Sí, Grabois. es correcto, Gregorio, eso, pero él está teniendo un poder enorme como dirigente social. Y por otro lado, él puede ser un marxista honesto, pero ser un marxista en este momento, después de la caída de la Unión Soviética, es una deshonestidad intelectual, porque es una persona que no ha estudiado nada. Acá me entra una pregunta que, si te parece, la contesto, referida a si la Iglesia Católica está en este momento más orientada a las izquierdas que en otras épocas. La Iglesia Católica es una institución que dentro de ellas hay diferentes escuelas de pensamiento. En la Iglesia Católica ha habido cosas muy serias, muy graves, como la teología de la liberación, que ha terminado justificando la violencia, y los sacerdotes latinoamericanos dejaron la Biblia y agarraron la ametralladora. El Papa Juan Pablo II los tuvo que frenar. Pero al mismo tiempo tenemos también la participación de algunos papas en algunas encíclicas, sobre todo León XIII y Pío IX, que son los que han terminado de completar la idea de la economía liberal con estas encíclicas, fundamentalmente con 4 conceptos que los voy a nombrar nomás, porque es motivo de algún día de una conferencia. La función social, el respeto a la propiedad privada, pero la función social de la propiedad privada. Yo soy dueño de una fábrica, es mía. Las utilidades de esa fábrica son mías, pero yo no puedo quemar esa fábrica. ¿Por qué? Porque la fábrica tiene una función social de dar trabajo a una comunidad. La función social del trabajo. Yo le pago a una persona para que haga un trabajo, pero tengo que tener un respeto social porque esa persona se desarrolla como ser humano, no solo en su casa y en el club, sino también en el trabajo. Y lo que es el principio de subsidiariedad, que es que aquellos temas
que el mercado no los puede, que al mercado no les interesa ocuparse, pero son necesarios para la comunidad, se debe ocupar el Estado. De manera tal que dentro de la Iglesia tenemos escuelas socialistas con las que yo discrepo, e inclusive algunas comunistas con las que yo discrepo. Por ejemplo, los montoneros, ahora ha habido una reivindicación de los montoneros, han estado influenciados, yo conozco muchos, porque muchos eran cordobeses, influenciados enormemente por sacerdotes socialistas, enormemente. Pero al mismo tiempo tenemos otros grupos católicos que han hecho aportes muy grandes al liberalismo y han formado en la conjunción de las dos ideas lo que se llama la doctrina social de mercado. La economía social de mercado, perdón. Sí, no sé, Gregorio, si querés. Bueno, tenemos muchos comentarios. A ver, Marcela Villa, se me fue tu pregunta, dice, el día que los gobernantes en funciones garanticen el verdadero acceso a la salud y a la educación, empezaremos a bajar los índices de pobreza de manera gradual. Yo creo que no, yo creo que es al revés. El día que los gobernantes garanticen un sistema económico que funcione, se van a bajar los niveles de pobreza. Si los gobernantes tienen dádivas para la educación y para la salud en un sistema que no funciona, eso no va a servir para nada. Ana Milone dice, Cristo predicó sobre la igualdad, sobre la dignidad, y eso se logra de otra manera. La política debería evangelizar la cultura del trabajo y de libertad. Sí, coincido plenamente con vos, Ana. Yo también coincido. Bueno, ¿Sí? a ver qué otra pregunta. Hay miles de marxistas intelectuales, es más, lo que más se enseña en ciencias sociales es marxismo. Ellos se autodenominan marxistas. Se le da un destaque. Sí, a lo que voy es que, a ver, porque a mí me toca obviamente hacer el contrapunto acá, pero lo que pienso es que habiendo tanta pobreza intelectual o de formación o de nobleza de lucha de ideales en el mundo de la política argentina, sobre todo, y siendo más toda una pura lucha por el poder, donde nadie tiene una idea o un fundamento de filosofía política o de ideología que anteceda a la acción, porque en definitiva uno actúa en política, uno presenta proyectos, uno aprueba medidas, dependiendo del rol que le toque, si se supone que tiene una ideología que fundamente ese accionar, bueno, eso lamentablemente falta. Entonces, cuando uno se encuentra con una persona que por lo menos ha estudiado o leído algo y tiene una conciencia de por qué piensa como piensa y por qué lucha por lo que lucha, bueno, en definitiva eso está contemplado dentro del sistema democrático y yo creo que cuando hay debate ideológico y cuando hay debate cultural y cuando hay formación y cuando hay debate de ideas, se mejora la calidad de la democracia más que cuando tenemos personajes como Massa, que no tienen ningún tipo de formación política ni ideológica, pero que sin embargo ocupa cargos de poder, o lo mismo con Néstor Kirchner, digamos, son más personas que buscan y luchan por el poder, pero que no se sabe qué objetivo persiguen, ni cuáles son los fundamentos filosóficos ni ideológicos que inspiran su accionar. Por eso es que, digamos, yo me animaría a clasificarlos dentro del populismo o incluso del fascismo en algún punto, porque es la acción por la acción misma que te puede llevar hacia cualquier lado. Entonces dicen, ¿por qué Massa es de derecha, Massa es de izquierda? Néstor es progresista, Néstor era feudal en el sur, fue progresista en Nación. En realidad no era ni una cosa ni la otra. Así es, exactamente. Y por eso, como hablábamos con Laura, acá el tema fundamental es el tema de las ideas. Alguien dijo que todas las facultades de humanidades están gobernadas por los socialistas. Así es. En las altas casas de estudio, el pensamiento de todas las facultades vinculadas con humanidades es socialista. Eso es lo grave, porque están largando centenas de jóvenes recién recibidos que tienen ese pensamiento y que necesitan 10 o 15 años para darse cuenta que estaban en el error. Bueno, muy bien.
si les parece, bueno, vamos a dar por concluida la clase de hoy. Eduardo, ha sido un gusto nuevamente, nos vemos el jueves que viene, después les vamos a mandar, pero ha habido un pequeño cambio las fechas van a ser siempre los jueves a las 18:30, eso no se modifica, pero la clase que viene va a ser la clase de la masonería, ya tenemos confirmado el invitado, que fue propuesto por el gran maestre de la masonería argentina, el señor Cravero. Así que bueno, ya estamos en contacto con él y estamos preparando la clase, va a ser hiper interesante, novedosa. Yo no conozco antecedentes de que un instituto de un partido político avance en estos temas, y bueno, que de alguna manera atraviesan toda la historia del liberalismo y la historia del constitucionalismo, para también dar continuidad. Y bueno, que son temas que por ahí están debajo de la mesa y que está bueno que todos empecemos a romper algunos prejuicios y a informarnos. Después les vamos a confirmar los próximos invitados. Hemos tenido algún problema con el tema del feminismo, pero bueno, ya lo vamos a comentar el próximo turno, los vamos a tener al día, porque creo que está bueno que en un seminario de libre pensamiento, las cosas que nos han pasado con respecto a alguna invitada por el tema feminismo, y algunos reproches que hemos tenido, y algún escándalo con algún invitado, hablan de cuánto hace falta empezar a romper estas barreras y estas grietas, en las cuales estamos muchas veces aislados del otro, y bueno, empezar a romper esos moldes, yo creo que es el objetivo de este seminario. Bueno, Gregorio, te agradezco como siempre que la invitación a estos cursos para que yo pueda explayarme. Le mando un beso a mi sobrina Lucía Ibáñez Padilla, que debe estar conectada, y nos veremos el jueves que viene. Les mando un beso y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo enorme. Así que bueno, un abrazo y hasta el jueves que viene. Muy bien.